presentación. Creo que aquí la mayoría ya me conoce. Yo les voy a hablar un poco acerca de la degeneración macular asociada a la edad y voy a tocar algunas cosas bastante sencillas, principalmente aclarar algunos conceptos, explicar un algoritmo diagnóstico que me gusta mucho y hablar también acerca de cómo se complementa, cómo se comporta la degeneración macular junto a la catarata o a la diabetes. Finalmente voy a compartir mis opiniones personales acerca de qué casos a veces es más recomendable referir, cuáles uno se puede sentir manejar con confianza. Y por último voy a dar unos datos acerca de degeneración macular asociada a la edad en el Ecuador, cosas que hemos estado haciendo de investigación para saber un poco nuestros números y cómo se comporta esta patología. Entonces, para aclarar el concepto, lo primero que me gustaría decir es que la degeneración macular asociada a la edad es una patología que aparece de los 50 años en adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque algunas veces he visto que la diagnostican en menores de 50 años, que no está fuera del concepto, y hay otros en donde esperan que tenga 65 años, 70 años para recién considerarla. Entonces, este tipo de edad me parece que puede ser muy útil. Y lo otro es que tienen que ver las lesiones características que vienen a ser las drusas, la atrofia geográfica, las membranas vasculares o las cicatrices visiformes. Con estos dos conceptos tú ya puedes saber si es que un paciente tiene o no degeneración macular asociada a la edad. Y por último, en estos pacientes mayores de 50 años, ¿qué es lo que pasa? Lo primero, puede que no tengan ningún cambio, ¿ya? Puede que tengan cambios propios de la edad, que son solo drusas pequeñas y pocas. Esto no es degeneración macular, es el envejecimiento propio de la retina. Puede que tengan los cambios tempranos, en donde ya comienzan a aparecer mayor cantidad de drusas de mayor tamaño, que siguen creciendo a lo largo de la vida, y que estos ya son los que se convierten en los cambios tardíos de degeneración macular asociada a la edad, tanto como atrofias y las membranas vasculares. Y aquí, para poner un ejemplo más o menos cómo va avanzando y evolucionando desde pocas drusas hasta cambios ya pigmentarios más severos, esos son los cambios incluso intermedios, y las lesiones tardías, que tenemos las típicas lesiones atróficas o las membranas neovasculares, en donde la que usualmente quita visión son las membranas neovasculares. Bueno, veamos cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace clínicamente. Tienes un paciente que baja agudeza visual y tú en el fondo le ves los cambios fundoscópicos típicos, que en este caso hacer una retinografía puede ser muy útil porque te sirve para documentar el caso y educar al paciente acerca de cómo está su patología, en donde puedes ver desde lesiones de drusas pequeñas, acumulación de drusas, hasta las cicatrices visiformes. Indispensable o muy útil lo que viene a ser el OCT macular, porque te puede ver de forma muy fácil si hay líquidos subretinianos, si hay membranas neovasculares, si tienes la presencia de drusas de epitelio pigmentario. Es muy útil para verlos, es muy sencillo ver todos estos cambios típicos. La angiografía también te sirve para ver las membranas neovasculares, las zonas de atrofia. El tema con eso, y que en el que ya se está teniendo cada vez más cuidados, es porque es un método diagnóstico invasivo y que aparte puede tener efectos adversos muy severos, incluidos el shock anafiláctico. La autofluorescencia, esto te sirve para ver cómo está el EPR. A veces tú ves pocas drusas, pero al hacer autofluorescencia ves que está bien afectado el EPR. Y te puedo hablar un poco acerca del pronóstico del paciente, y esto tiene que ser indispensable en toda angiografía que te pedimos. Decirles que nos envíen también cómo está la autofluorescencia. La mayoría de los equipos tienen esta opción. Ver dimensionina sirve principalmente para membranas vasculares ocultas, ya sea por sangrados o desprendimientos de EPR muy grandes que pueden ocultarlas, y es complementaria con otros estudios, igual que las imágenes multinodales. Nos sirve a veces para ver mejores algunas lesiones por los filtros de color que tiene, o para complementarlo con otros estudios para llegar a diagnósticos de forma más sencilla con enfermedades raras. Y lo que está saliendo actualmente es el angio-OCT o el OCTA, que se piensa que es tecnología principalmente para el futuro y que nos puede dar nuevas formas de escoger pacientes que pueden necesitar tratamiento o no. Pero con tantas pruebas diagnósticas que tenemos para estos casos, en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para el diagnóstico necesitamos la valoración clínica con el fondo ocular y el OCT. Con eso de allí, en la mayoría de los casos ya podemos tener una certeza diagnóstica que nos va a guiar hacia un plan terapéutico, que puede ser desde multivitamínicos hasta inyecciones intravítreas. Eso suele ser necesario en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando no estás seguro y sigue habiendo incertidumbre, ahí es que tú mandas una angiografía para ayudarte en el diagnóstico, y si aún así existe incertidumbre, ahí es que tenemos todos otros estudios que hemos estado hablando, que van desde la angio-OCT hasta la verdenocianina, que te pueden ayudar a tener certeza en el diagnóstico para manejar los casos. Este es un algoritmo que fue publicado en 2018 de una revista francesa que me ha gustado mucho. Ahora, ¿cómo se comporta la degeneración macular asociada a la edad con la catarata?
Se ha hablado mucho que estas fluctuaciones de presión intraocular durante el procedimiento y el proceso inflamatorio puede desencadenar o reactivar una membrana neovascular. Y los estudios dicen que sí, que realmente después de una cirugía de catarata, si la membrana neovascular no está completamente estable o seca, como queramos decirla, se puede reactivar con la cirugía. De ahí lo que ellos recomiendan es que antes de la cirugía le pongan una inyección antiangiogénica o incluso que se le ponga dentro de un mes del procedimiento. O sea, un paciente en donde sospecha que está seca, no es simplemente que le hagas un seguimiento lejano, sino que tienes que seguirlo a veces que se reactiva y en caso que sospeche eso, darle inyecciones antiangiogénicas tempranas. ¿Ya? Y es por eso que, en conclusión, ellos lo que recomiendan es que todo paciente con una degeneración macular asociada a la edad sea igual valorado por un retinólogo para que esté seguro de que no está activa y que se pueda hacer la cirugía con confianza. Ahora, lentes intraoculares, y más adelante al final de esta charla el doctor Mario Poli va a hablar a mayor profundidad sobre esto, que se ha usado en membrana ocular y catarata. Los monofocales asférico-tóricos son los más usados. Los multifocales no se recomiendan tanto porque tienes una enfermedad que te quita sensibilidad al contraste y aparte un lente que también te quita un poco más sensibilidad al contraste y puede haber un efecto multiplicador en estos dos tipos de lentes. Los lentes con filtro para luz azul no es universalmente aceptado que realmente tienen un beneficio, entonces ahí todavía hay controversia. Y acerca de las prótesis visuales, uso telescopios, lupas, espejos, el fenómeno de payback, todo lo que ellos magnifican la imagen que uno está viendo, que ayuda a estos pacientes que necesitan ver las cosas más grandes, y la utilidad todavía suele ser un poco limitada, o sea, no tenemos un lente que le vaya a dar mucho beneficio en cuanto a esto, pero estas son las opciones que tenemos. Ahora hablemos un poco acerca del glaucoma, cómo se comporta la membrana ocular en pacientes que tienen glaucomas. Y lo que se ha visto es que ningún medicamento antiglaucomatoso haya demostrado que realmente activa o predispone que se formen las membranas neovasculares, tanto los análogos analinas como los de las otras familias. No se ha encontrado por lo menos esto. Entonces no podemos decir que existe una asociación. Sin embargo, si hay estudios que dicen que las prostaglandinas te pueden producir un aumento del grosor macular, entonces igual si es que se puede evitar, por lo menos sería lo más seguro. Sin embargo, no tenemos que decir que realmente las activa. ¿Y cómo se comporta la presión intraocular en los pacientes que se les inyecta múltiples dosis? Puede realmente modificar y producir el glaucoma. Se han hecho estudios también sobre esto. Y lo que se tiene es que en general no te produce un aumento crónico de la presión intraocular, lo que sí te puede producir un aumento transitorio y no tan elevado, son pocos los pacientes que se eleva más de 21 milímetros de mercurio. Sin embargo, en los pacientes que tienen glaucoma preexistente, en ellos usualmente sí se puede elevar más e incluso pueden requerir tratamientos. Entonces, aunque las inyecciones intravítreas no te producen glaucoma o aumento crónico de la presión intraocular, en pacientes que ya tienen preexistentemente glaucoma hay que tener mucho cuidado de cómo se comporta la presión de forma transitoria. Incluso he visto casos de pacientes que han hecho snuff out de luego de una inyección intravítrea. Bueno, aquí nos podemos meter en un problema árido y que no todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo simplemente lo que daré es mi opinión y justificar un poco por qué opino qué casos sentirse con confianza tratarlos por cualquier oftalmólogo y qué casos es mejor referirlos. Aquí lo que yo quiero decir es que hay casos en donde tienen menos riesgo de complicarse y otros que tienen más riesgo de complicarse y todo oftalmólogo con entrenamiento realmente puede manejar cualquiera de los casos. ¿Cuáles usualmente recomiendo que el oftalmólogo los maneje? Es envejecimientos normales de la retina, que vimos un poco acerca sobre estos, los cambios tempranos, intermedios y la atrofia y la degeneración macular atrófica, que suele ser el 84% de los casos. En esta gran mayoría cualquier oftalmólogo puede darle seguimiento y en caso de que complique y aparezcan lo que vienen a ser las alteraciones húmedas, ahí sí recomiendo que las deriven. O si es que tiene una degeneración macular con alguna comorbilidad para ver que no tiene ningún riesgo en el momento de hacer una intervención quirúrgica, también me parece una buena idea. En general, usualmente solo vienen a ser el 16% de los casos en donde pueden un poco más complicarse esto. Y voy a decir el por qué, y aquí dando también un poco una pequeña propaganda a lo que vienen a ser los webinars. Esta acaba de salir la semana pasada de la Panamericana, una muy buena charla, en 15 minutos no puedo explicar a profundidad el manejo de degeneración macular, recomiendo que la vean los que quieren conocer un poco más sobre estos. Y aquí se ve claramente cómo lesiones que no son membranas neovasculares pueden confundirse como tales, son muy frecuentes que se traten. Esta es una vitiliforme del adulto. Aquí tenemos un desprendimiento vitiliforme que podrían simular una degeneración macular y pueden tener sobretratamientos. Estas son lesiones ya atróficas que quedan solo quiste intraretiniano por lesión del tejido, en donde uno puede seguir tratándolo si es que no tiene experiencia, no lo identifica. O también incluso algunas lesiones tubulares de segmentos externos del EPR que también podrían confundirse con membranas que siguen activas y que realmente no lo están.
Por lo tanto, la degeneración macular asociada a la edad necesita un tratamiento personalizado en donde tienes que diferenciarlo de otras patologías. Yo he visto aquí que han manejado membranas epiretinianas como degeneraciones maculares y le están inyectando cuando no tiene indicación. Hay veces no las tratan tan temprano como deberían. Ven un paciente que tiene cierta catarata y una membrana macular y piensan que la agudeza visual es por la catarata cuando es muy poca la catarata y no justifica eso. Entonces se atrasan algunos inicios de tratamiento, o algunos casos en donde hay una cicatriz disforme que ya no va a haber ningún beneficio, también se ha visto que las comienzan a tratar. Por otro, cuando parar, hay lesiones que uno ya puede ver que están claramente estables y que las siguen tratando, entonces que no hay mucha justificación en eso, o lesiones que están activas y deciden tratar para ver cómo se comporta con la pérdida de la visión y ya no se puede recuperar la visión perdida. O también con comorbilidades, como estaba hablando un poco, si tiene presión intraocular elevada o glaucoma previo, hay que tener cuidado con eso. Si que tiene catarata, cómo manejarlos. O algunas patologías sistémicas como stroke o infarto agudo de miocardio, la recomendación actual es que no se inyecte si ha tenido el evento hace 3 o 6 meses previamente. Entonces sí hay que personalizar un poco, ¿no? Esto no son la mayoría de casos, pero sí hay casos que hay que tener en cuenta. Ahora, les voy a presentar ya como para terminar la charla qué es lo que hemos estado haciendo de investigación acerca de la degeneración macular en el Ecuador. Hemos hecho una encuesta como a 30 retinólogos, fue hace 2 años, ¿cierto? Pero vimos cuáles eran los antiogénicos que más usaban. La mayoría de los retinólogos decía que del 80 al 100% de los antiogénicos que usaban era Avastin, ya sea en privado, en fundaciones o en hospitales. Lucentis decían que era más o menos el 20% de los que inyectaban, principalmente a nivel privado. Y Eylea, más o menos, algunos decían que era un 5 o un 20% los antiogénicos que usaban. Sin embargo, se llamó la atención que habían algunos retinólogos que decían que el único antiogénico que usaban era Eylea. Entonces, más o menos así es como se comporta el uso de antiogénicos aquí en el Ecuador. Y cuando vemos qué esquema usan, todos refieren usar la dosis de carga, las 3 dosis de carga. PRN es el esquema más usado por la mayoría. El segundo más usado era Treat and Extend. Y el tercero más usado eran unos esquemas un poco flexibles, que eran completamente como los anteriores. El esquema de tratamiento fijo, ninguno me refiero que fuera el que usara, entonces no está por lo menos aquí. Y hay otro que se llama esquema fusión, en donde tú fusionas varios esquemas dependiendo de qué características tiene el paciente. Si tiene esto acá, si comienza a comportarse cambia un esquema. Ningún retinólogo también me dijo que ese era el esquema que usaba. Y finalmente, para hablar un poco acerca de nuestros números, tenemos datos epidemiológicos del Ecuador que han sido actualizados, estudios RAPS y varias información. Según estas premisas que sacamos de data fiable, nosotros podemos asumir que actualmente en el Ecuador existen 18.000 pacientes que tienen problemas visuales por la degeneración macular. De estos, más o menos unos 3.600 son por degeneración macular seca y unos 14.000 por degeneración macular húmeda. Entonces, en conclusión, acerca de conceptos claros, yo creo que lo más importante es saber la clasificación de la degeneración macular. Sobre algoritmos diagnósticos, saber que el que más te va a ayudar es el OCT. En degeneración macular y catarata, importante no operar si la membrana macular todavía está activa, esperar que esté inactiva para operar la catarata. Cuando se asocia glaucoma, tener cuidado con esos picos de hipertensión en pacientes que ya tienen glaucoma preexistente. Que la mayoría de los casos de degeneración macular, ya sea temprana y atrófica, no es necesario referirlo, cualquier oftalmólogo con experiencia puede tratarlo y sentirse muy cómodo en esto. Y acerca del otro de Ecuador, hay 18.000 pacientes actualmente que están teniendo problemas visuales, que se están quedando ciegos por esta patología. Muchísimas gracias.